hemostasia y la coagulación, como es la adhesión plaquetaria, ¿no? Pero antes tenemos que recalcar siempre que para que se presente la adhesión plaquetaria, necesariamente se tiene que haber producido una lesión a nivel del endotelio vascular, ¿no? Entonces, ese es el estímulo en realidad para que las plaquetas empiecen a cumplir su función para la cual ha sido producida. Y también estos otros elementos que justamente van a formar parte dentro de lo que viene a ser su función. Una enfermedad asociada a este aspecto se la denomina enfermedad de von Willebrand. Y la enfermedad de von Willebrand justamente está asociada con este tipo de proteína, ¿no? Sabemos que, nuevamente vamos a recalcar, que el factor de von Willebrand es una proteína plasmática que media la adhesión plaquetaria justamente al subendotelio. Para que de esta forma inmediatamente se haya producido esta adhesión plaquetaria, nosotros lleguemos a realizar lo que es la agregación plaquetaria. Pero también tenemos que recordar que no solamente el factor de von Willebrand pues juega ese papel importante, sino que también se puede ir a constituir como una proteína que se ocupe del transporte del factor 8 de la coagulación. Por lo tanto, el factor de von Willebrand también se considera como la proteína transportadora de este factor de la coagulación, o también denominado factor antihemofílico. Este trastorno está asociado con algunas anomalías cromosomales, como por ejemplo en este caso está asociado justamente a un trastorno genómico, o si ustedes quieren, a un trastorno asociado al cromosoma 12. Si nosotros queremos hablar exactamente del lugar donde se va a producir la síntesis de esta célula o la síntesis de esta proteína, son dos los lugares encargados de producir justamente a esta proteína. Los primeros serían los denominados megacariocitos, más concretamente dentro de lo que viene a ser la estructura del megacariocito, como es la composición de los gránulos alfa, y en segundo lugar estarían relacionados a las células endoteliales, más concretamente a los corpúsculos de Weibel-Palade. Entonces estos son los dos lugares, nuevamente recalcando, los corpúsculos de Weibel-Palade o los gránulos alfa del megacariocito, donde se van a llegar a sintetizar estas proteínas o la proteína de von Willebrand. La alteración de esta, ya sea en su función, o la alteración de esta, ya sea en la cantidad, es un problema de tipo hereditario, por si acaso. Cuidado que piensen que lo vamos a adquirir desde ningún punto de vista, ¿no? Es un problema hereditario que generalmente el paciente va a llegar a la consulta no porque nos va a venir a decir que tiene este tipo de enfermedad, sino que el paciente va a llegar a la consulta lamentablemente por sangrados cutáneo, mucosos o mucocutáneos, si ustedes quieren, que puede ir en una intensidad desde lo que es leve a moderado. Que dicho de otra forma, estos sangrados mucocutáneos pueden tener diferentes causas, ¿no? Desde lo que son disminución de las propias plaquetas, desde lo que son alteraciones cualitativas de las plaquetas, o desde lo que son enfermedades hemofílicas, especialmente en el sexo masculino, desde lo que son este tipo de enfermedad que es la enfermedad de von Willebrand, o alteraciones relacionadas con los factores de la coagulación. Pues entonces, dicho de otra forma, nosotros tenemos que estar muy alertas para poder ir realizando el diagnóstico diferencial de estas enfermedades sangrantes, o si ustedes quieren, de estas enfermedades que producen hemorragia. Dentro de su frecuencia, la enfermedad de von Willebrand se va a llegar a presentar hasta en el 1 al 2%, ¿no? Por si acaso, la signosintomatología, o si ustedes quieren, el cuadro clínico no es constante y se expresa con diferentes intensidades y se pueden presentar a cualquier momento de la vida del paciente. Bien, entonces nuevamente recalcando, primero, se van a presentar con hemorragias mucocutáneas, las cuales no van a ser de manera constante, van a tener diferentes intensidades y en cualquier momento de nuestra vida, lo cual inclusive hace pasar desapercibido este tipo de diagnósticos, ¿no? Muchas de las veces
el diagnóstico lo constituyen los odontólogos o se lo realiza en un estudio prequirúrgico. Dicho de otra forma, el paciente por algún motivo viene a la consulta clínica para que podamos dar vía libre para que sea sometido a un tratamiento quirúrgico, y cuando el clínico está despierto y pide el coagulograma de manera completa, ya se va a ir dando cuenta que algo malo está pasando dentro de lo que es la coagulación y hemostasia de este tipo de paciente. ¿Bien? Entonces, hallazgo casual. La sintomatología, si bien estamos indicando, no es típica, pero tenemos que decir que cuando ya estamos nosotros presentes frente a esta enfermedad, el 60% epistaxis, 50% hemorragias post-extracción odontológica, 40% equimosis o sangrados a nivel de la mucosa o a nivel de la piel, de lo que viene a ser la facies. Pueden haber hemorragias o metrorragias, gingivorragias, sangrados postquirúrgicos hasta en el 20% que no se puede cohibir, justamente, sangrados digestivos, y en ocasiones, cuando el cuadro está relacionado a un tipo 3, que ya lo vamos a ir determinando dentro de su clasificación, se pueden llegar a presentar sangrados a nivel de lo que son las articulaciones y a nivel de lo que son el músculo, ¿no? Lo cual va a dar lugar a hemartrosis o hemorragias espontáneas musculares. Pues es otro de los datos que yo tengo que llegar a tomar en cuenta. Nuevamente recalcando, esta sintomatología, si bien está clasificado desde el punto de vista porcentual, no es solamente de las enfermedades o no es solamente de la enfermedad, en este caso de von Willebrand. Pueden estar presentes también en los otros trastornos relacionados a coagulación y hemostasia. Nuevamente, el motivo de consulta de estos pacientes no necesariamente están asociadas a estas hemorragias. Bien, en ocasiones pueden venir, sí, evidentemente, con un porcentaje bajísimo por sangrados mucocutáneos. En la mayoría de las veces, el paciente viene porque tiene que realizar una consulta prequirúrgica. Y ahí, cuando el coagulograma es completo, nos damos cuenta que el KPTT o el APTT se encuentra prolongado. O definitivamente ya nos vienen con antecedentes de que a nivel de la familia o de su familia del paciente existe este tipo de enfermedad. Entonces, ojo, como sabemos que hay un trastorno genómico o si ustedes quieren un factor cromosomal, vale decir una alteración del cromosoma 12, pues entonces si ya nos dan este antecedente, nosotros tenemos que ser muy cautelosos y cuidadosos en el momento de realizar la inspección de estos pacientes. ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico? El coagulograma completo, señores. ¿Bien? Y dentro del coagulograma completo no me voy a cansar de recalcar que el tiempo de sangría, el KPTT, el tiempo de protrombina, el tiempo de protrombina, mejor dicho, y en estos casos el factor o el factor de adhesividad plaquetaria, en este caso el factor de von Willebrand, y en algunas ocasiones el factor 8, para nosotros juegan un papel muy importante. Si alguien me dice, ¿por qué le tendría que pedir el factor 8? Porque estamos indicando que definitivamente estos pacientes, pues, que tienen trastornos en el factor de von Willebrand, también van a tener alteraciones del factor 8 de la coagulación, porque lo estamos indicando que es transportador de este factor de la coagulación. Por lo tanto, entonces, no está ajeno o alejado a que también exista una disminución justamente de este tipo de factor de coagulación. Pues es lo que nosotros tenemos que llegar a tomar en cuenta y a considerar dentro de nuestro diagnóstico. Nuevamente recalcando, ¿qué pruebas tenemos que solicitar? Está el factor de von Willebrand propiamente dicho, el factor 8 de la coagulación, el tiempo de sangría, el KPTT, por si acaso, señores, y el tiempo de protrombina. Desde el tipo de vista fenotípico,
podemos realizar la clasificación de esta enfermedad. Y tomando en cuenta estos parámetros, se pueden llegar a clasificar en 3 grados o en 3 tipos. El tipo 1, que nos habla de una alteración cuantitativa, vale decir, de una disminución de la cantidad del factor de von Willebrand. Por si acaso se presenta en el 70% de los casos. El tipo 2, de una deficiencia cualitativa, que se va a presentar hasta en el 25%. Y el tipo 3, que se caracteriza por ausencia. Entonces, nuevamente, el tipo 1, un defecto cuantitativo, disminución de la cantidad del factor de von Willebrand. ¿Hasta cuánto? 70%. Segundo tipo, alteración cualitativa. En este caso estamos hablando de una alteración de la función del factor de von Willebrand. Ese es el tipo 2, 25%. Y finalmente tenemos ausencia del factor de von Willebrand, que sería el tipo 3. A su vez, el tipo cualitativo se puede subclasificar en 2A, 2B, 2M y 2N. Va a depender justamente de las combinaciones que se puedan llegar a presentar o de la ausencia que puede estar relacionada con los multímeros asociados al factor de von Willebrand. Ejemplo, el tipo 2A, donde nos dice que hay una ausencia de estos multímeros asociados justamente al factor. El 2B, que además de existir ausencia de estos multímeros, va a haber un aumento de la afinidad por una glicoproteína que es llamada la 1B. En el 2M, la afinidad va a estar disminuida, por si acaso, por la glicoproteína 1B, pero con multímeros asociados al factor de von Willebrand normales. Y finalmente tenemos el 2N, donde va a haber afinidad por el factor 8 de coagulación, pero en este caso disminuido. ¿Bien? Las subclasificaciones asociadas justamente a la deficiencia cualitativa. Si acá nos damos cuenta, no hay alguna alteración cuantitativa, sino hay una alteración cualitativa o funcional. ¿Para qué me sirve hacer el diagnóstico fenotípico? ¿Para qué me sirve hacer el diagnóstico? ¿Para qué me sirve hacer la clasificación de este tipo de enfermedad? Para proporcionarle un tipo de tratamiento, especialmente para eso. Ejemplo, tenemos en el tipo 1, estamos indicando que en el tipo 1 existe una alteración o una disminución del factor de von Willebrand. Entonces, en estos casos, va a depender de la situación en la que se encuentra el paciente. 1. Si el paciente está con sangrados espontáneos, el tratamiento está asociado a darle antifibrinolíticos, como por ejemplo, tenemos el famoso, el Platelel, que es el etamcilato, por si acaso, que nos sirve desde todo punto de vista, o simplemente darle la desmopresina intranasal, 300 miligramos, o por vía subcutánea. Pues entonces, ¿qué le vamos a proporcionar a mi paciente? Desmopresina o antifibrinolíticos. Pero, si mi paciente, sabiendo que tiene un tipo 1 de enfermedad de von Willebrand, tiene que entrar a una cirugía menor, no me voy a preocupar mucho. O sea, cirugía menor sin sangrar, todavía, ¿no? O sea, el paciente está normal, pero sé que va a entrar a un acto quirúrgico. Pues acá le ofrezco desmopresina. Pero si yo sé que mi paciente va a entrar a un acto quirúrgico, no solamente me voy a cuidar con la desmopresina, sino que también tengo que tener de por medio concentrado de factor 8 o concentrado de factor de von Willebrand o crioprecipitados. ¿Por qué hacemos referencia a los crioprecipitados? Porque muchas de las veces no solamente vamos a encontrar factor 8 o factor de von Willebrand, por si acaso, señores. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta. Entonces, ¿para qué me había servido hacer esta clasificación fenotípica? También para proporcionarle un tipo de tratamiento a mi paciente dependiendo de la situación en la que se encuentre. En el tipo 2, estamos indicando que hay una alteración cualitativa, vale decir, una alteración de la función. ¿Qué quiere decir Que está funcionando mal el factor de von Willebrand. Pues acá no me la juego. Como hay un funcionamiento anormal,
pues lo tengo que dar los 3 elementos que acabamos de mencionar. Desde lo que es la desmopresina intranasal o endovenosa o subcutánea, hasta lo que son crioprecipitados en caso de no tener solo concentrado de factor 8 o factor de von Willebrand, por si acaso. ¿Sí? Entonces es mucho más agresivo el tratamiento en el tipo 2. Y en el tipo 3, ni que se diga, pues señores, en el tipo 3 no tenemos factor de von Willebrand. Pues acá, ojo, cuidado que quieran iniciar con desmopresina, no tiene sentido. Acá como no existe, tengo que iniciar directamente con lo que le falta. Le falta factor de von Willebrand, hay que darle factor de von Willebrand. No tengo, o sea, al margen de decir que tengo cantidad normal de plaquetas, pero si sé que el paciente tiene enfermedad de von Willebrand, le doy plaquetas. Bien, y finalmente recién le voy a dar la desmopresina. Nuevamente recalco, si yo no tengo solamente el factor de von Willebrand, ¿qué le voy a dar? Crío precipitado, señores. Cuidado que por el hecho de que yo no lo haya puesto en esta diapositiva, ustedes digan, ¿y ahora qué le doy? Y no encuentren una farmacia de manera comercial, pues nos vamos a meter en problemas, ¿no? Por si acaso, el concentrado de factor de von Willebrand comercial se llama UMATT. Así lo pueden encontrar en todas las farmacias, por si acaso. ¿Ya? Un tema sumamente cortito, que está dentro de los bolos de avance de lo que es la materia asociada, o mejor dicho, de las patologías asociadas a plaquetas. Bien, antes de entrar a lo que es púrpura trombocitopénica autoinmune, que lo han ido preparando adecuadamente dentro de lo que viene a ser el trabajo que vinieron realizando. Y con eso prácticamente estaríamos concluyendo con lo que son plaquetas. Y para entrar directamente en lo que es el otro bolo que está asociado a coagulación y hemostasia. Bien, dentro de coagulación y hemostasia vamos a ver algunas otras patologías, como por ejemplo alteraciones propias de los factores de la coagulación, bien, coagulación intravascular diseminada, hemofilias, y con eso estaríamos cerrando también ese capítulo y dedicarnos netamente a lo que son algunas enfermedades oncohematológicas, con lo que ya estaríamos casi listos inclusive para una tercera oportunidad, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, señores. No es más la actividad del día de hoy, por si acaso. Tema corto, tema concreto y tema sencillo. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, Mariela? Dígame. En esta enfermedad, ¿los síntomas tienen que haber todos, como la epistaxis y el sangrado por la extracción dentaria, o solamente tiene que haber uno, o basta que haya uno, doctor, como la epistaxis, por ejemplo? Sí, Mariela, no es necesario. Lamentablemente, como en todas las enfermedades, pues no se presenta un conjunto de signos y síntomas. Sería interesante. En este caso, va a estar asociado a la presencia de cualquiera de los signos o de los síntomas asociados con hemorragia. Por eso, nuevamente te recalco, y para que me vayan entendiendo, muchas de las veces el diagnóstico lo realiza el odontólogo. ¿Por qué? Porque el paciente fue por una extracción dentaria, ¿verdad? Y resulta que no logra hacer coágulo. Pues entonces, al no hacer coágulo, y esto ha pasado a muchos con seguridad, inclusive a mí, ¿qué es lo que trata de hacer el odontólogo? Inmediatamente te da vitamina K. Pero para que ustedes se vayan dando cuenta, las hemorragias o los cuadros de hemorragia no están asociados a deficiencia de vitamina K simplemente. Acá tienen una probable enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand. Bien, entonces, no creas que se te va a presentar todo al mismo tiempo. Un poquito complicado, a no ser que definitivamente vos estés desde el punto de vista fenotípico con ausencia, ¿no? Pero es raro. Generalmente es uno o dos y no es más. Doctor, ¿y con qué frecuencia se podría dar, por ejemplo, la epistaxis? Es que tengo mi hermano y él tiene frecuentemente epistaxis, y ahora también tengo mi hermanito y él también tiene frecuentemente los dos epistaxis. Como te digo, en este caso es con el 60%, es uno de los signos que más se presentan en esta enfermedad. Entonces, después de haberle hecho un estudio otorrinolaringológico, si es de su hermano, y que le diga que todo está normal, pues
hágale un chequeo de este tipo de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, enfermedad de von Willebrand, principalmente, o algunos trastornos relacionados con la cuantificación, mejor dicho, enfermedades cualitativas, mejor dicho, de las plaquetas. Y el otro aspecto, ¿no? Que no estén utilizando o consumiendo alguna droga que esté alterando la funcionalidad de las plaquetas. Por ejemplo, durante este problema de COVID, todo el mundo se empezó a utilizar los antiagregantes plaquetarios como es la aspirina. No sé con qué finalidad, y yo lo único que he dicho es que han ido provocando un mal funcionamiento de sus plaquetas, ¿no? Y por ende, si se presentó alguna solución de continuidad, fácilmente entonces pudieron haber presentado estos signos y síntomas. Primero el chequeo otorrinolaringológico, Mariela. Y después, si no encuentras nada a ese nivel, pues ya empieza a pensar en algunos trastornos asociados a coagulación y hemostasia. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Bien, como les dije, no es más la actividad del día de hoy de nosotros. No les quiero cansar mucho, no quiero que se aburran de la cátedra de hematología, como creo que lo están haciendo en algunas otras materias por las clases extensas que tienen. Pues con nosotros nos vamos a ir midiendo si vale el tema. Sí, señores, si no tenemos mayores consultas y preguntas, con eso estaríamos dando por finalizado nuestra actividad del día de hoy, señores. Bien, para volvernos a encontrar el día miércoles con otro tema concreto, sencillo y pequeño, asociado igual a plaquetas. ¿Sí? Muy bien, que tengan muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.